Bien, buenas noches. Vamos a continuar eh, leyendo y vamos en el 3 o el 4. Creo que podemos volver a leer el 4. ¿Leo o alguien quiere Lee. leer? Bueno, la voluntad del creador y la voluntad de la criatura son cualitativamente diferentes, pero también son semejantes experiencialmente, puesto que la criatura y el creador pueden colaborar en el logro de la perfección del universo. El hombre puede trabajar en enlace con Dios y de esta manera co-crear a un finalista eterno. Dios puede trabajar aún como humanidad en las encarnaciones de sus hijos, que de esa manera logran la supremacía de la experiencia de la criatura. Esa cita de arriba que pusimos, al 119, correspondía a un comentario que hicimos sobre cómo el Dios puede trabajar con la humanidad en encarnaciones, que de esa manera logran la supremacía de la experiencia de la criatura. Y allí me quedó a mí como un vacío de entender que el hombre trabaja en enlace con Dios, sí, que co-crea un finalista eterno también me queda, pues es el resultado pues de la unión con el ajustador de pensamiento, es la fusión. Entonces dice que Dios trabaja como humanidad, aún como humanidad, en las encarnaciones de sus hijos. O sea, el verbo se hace carne, Micael se encarna y respondería ese comentario. Pero entonces que de esa manera logran la supremacía de la experiencia de la criatura, pues se refiere a que, según lo que ampliamos un comentario allí, creo que fue de Carito, que dijo que el hijo, el hijo creador, se encarna y demuestra de que sí se puede lograr un alto nivel de experiencia, pues en el caso del fue el máximo posible que una criatura pudiera lograr, ¿sí? Pero, o sea, un caso, o sea, solamente el hijo creador se encarna para demostrar eso y nosotros, la experiencia de la humanidad, de cada una de las criaturas comunes y corrientes como nosotros, el logro de esa supremacía es casi que hipotética, pues no es tan real, ¿no? Diría yo. Mm, Sobre todo en estas etapas que no estamos en luz y vida, porque en alguna parte hablan de que cuando ya estemos en luz y vida, va a haber muchísima gente fusionándose con el ajustador acá en estos niveles de experiencia en la Tierra, pues en los planetas. Pero en este momento, pues pensaría que no. o sea, tú dices que nosotros no logramos la supremacía de la experiencia de la criatura. Sí. De hecho, nos toca completar el camino mínimo, digamos, el mínimo para poder ascender y nos dan esa oportunidad de ajustar las deficiencias en los mundos de estancia. ¿Sí? Sí, bueno, los Pues, Micaeles hacen 7 encarnaciones o autootorgamientos, más bien, para lograr esa supremacía de la experiencia de la criatura. pero yo creo que ahí se refiere únicamente a la séptima, donde nace como un bebé.
Las otras no son encarnaciones como tal. Bueno, sí dice aún como humanidad. Ujú. ¿No? Tienes razón ahí. La, bueno, la otra pregunta es si cuando dicen hay supremacía lo dicen en el sentido De máximo. del Supremo Todopoderoso o están usando la palabra de manera informal. Ujú. Yo diría que, que sí la están usando en el sentido técnico, digamos, de supremacía. Como de llegar al grado más alto. Sí, de crecimiento experiencial, logro, experiencia. Pues, bueno, nosotros igual, lo que pasa es que pues esta vida es el primer escalón, ¿no? Y le seguiremos aportando al Supremo en niveles sucesivos. Y probablemente al lograr la fusión, ahí ya empecemos a aportar de una manera mucho más eficiente, o sea, ya es un nivel diferente. Cuando dice la voluntad del Creador, ahí se refiere en últimas a la voluntad del Padre revelada por el ajustador, ¿verdad? Y por eso dice que pueden colaborar, eh, trabajar en enlace con Dios, colaborar en el logro de la perfección del universo, y el hombre puede trabajar en enlace con Dios y co-crear a un finalista eterno. Sí, en alguna cita dice que los ajustadores son la voluntad de Dios, Ujú, ya individualizada, digamos, para cada ser. ujú. ¿Ya que sí? Ese enlace es con el ajustador haciendo la voluntad de Dios que Él trae para nosotros. La porción que nos toca hacer de esa voluntad de Dios. Bueno, entonces voy a leer el siguiente. Bueno, El creador y la criatura se unen en el Ser Supremo, en una deidad cuya voluntad es expresiva de una personalidad divina. Y esta voluntad del Supremo es algo más que la voluntad o de la criatura o del Creador, así como la voluntad soberana del Hijo Soberano de Nevadón es algo más que la combinación de la voluntad de la divinidad y de la humanidad. La unión de la perfección paradisíaca y de la experiencia espaciotemporal produce un nuevo significado de valor en los niveles de deidad de la realidad. Ah, qué interesante. sí. La voluntad del creador y la voluntad de la criatura son. Ah, no, perdón. El creador y la criatura se ven en el Ser Supremo, en una idea cuya. O sea, está pintando al ser supremo también como una especie de resultado de fusión, solo que es de ah, fusión como de experiencias, no solo de voluntades. Pero algo más, ¿no? La Ahí unión. hacen Sí, hacen tres paralelos, ¿no?
Si hace el primero es crear criatura, se une Sí, bueno, este va como de la mano del anterior. El anterior habla de voluntad de creador más voluntad de criatura. En, ahí construyes alma y eso es como parte del ser supremo. Y en el Hijo Soberano de Nevadón habla de voluntad de la divinidad y de la humanidad. ese último párrafo, sí, hay que desmenuzarlo con pinzas. La unión El de ap- los de la perfección paradisiaca y de la experiencia espaciotemporal produce un nuevo significado de valor en los niveles de deidad de la realidad, pero refiriéndose, creo, a la parte del Hijo Soberano, que es más que la combinación de voluntad divina y de la humanidad. Claro, porque él no es un ser chiquito como nosotros, sino de muy alto nivel. Entonces, la unión de la perfección paradisiaca, que entiendo es él, son ellos, y de la experiencia que ellos tienen acá en su proceso, produce un nuevo significado de valor en los niveles de deidad de la realidad. Esos niveles de deidad de la realidad, lo me que pasa imagino es que son después de que lo que esta pasa era. es que como está hablando de significado de valor, los valores tienen que ver con los niveles de deidad. O sea, los valores no existen en el nivel de lo material, por ejemplo. En el nivel del paraíso, ahí no hay valores. Ahí puede haber belleza física. O el nivel de los significados tiene que ver con el nivel de la mente, o sea, del espíritu infinito. Ujú. Aunque claro, el espíritu infinito es una deidad de todas formas. Pero si es algo que tenga valor, tiene que ver sobre todo con el nivel de deidad. Yo creo que aquí se puede referir también a la perfección paradisíaca del ajustador, que bueno, el ajustador viene de Divinington, no tanto del paraíso, ¿verdad? Pero en últimas el Padre sí está en el paraíso, por eso lo digo. Sí, pero ellos se crean digamos, cuando el padre los segmenta yo no sé qué es lo que segmenta al final, la personalidad de él, no. Diga, segmenta su espíritu, prepersonaliza el ajustador y él aparece en Divinito, Ujú. ¿sí? Entonces ellos sí vienen del padre, porque es que los apelativos que usan para definir los ajustadores son, no es que no tienen límite. Dicen son espíritu puro. Entonces, eso me hace entender de que aunque están en Divinito, pues están allí es porque tienen que surtir un proceso para ver a dónde es que van a venir, ¿sí? A quién es que van a escoger, pero que en realidad es como un proceso administrativo o técnico, pues, para poder ya hacer el empalme cuando vienen aquí a las mentes de nosotros, pero ellos son espíritu puro, no dejan de ser el padre en chiquito, pues en segmento atenuado para poder trabajar con nosotros. Está esto. Ve, se me perdió el chat.
iba a pegar una cita y no veo el chat. Ah, ya vi. Ah, no, eso no es. Mm, bueno, hoy la sala no tiene chat, Sí, sí tiene. entonces no lo veo. Lo voy a saludar para que lo puedas encontrar. Ah, está, sí, está por acá por más. Ah, bueno. Por ejemplo, aquí en esta cita que dice que los ajustadores son la voluntad de Dios, y puesto que los hijos de Dios creadores supremos también incorporan personalmente esa misma voluntad, es inevitable, es que nos ponen al nivel de la divinidad. Es inevitable que las acciones de los ajustadores y la soberanía de los gobernantes sean mutuamente interdependientes. Aunque aparentemente no conectada, la presencia paternal de los ajustadores y la soberanía de Micael deben ser manifestaciones diversas de la misma divinidad. Entonces, Miguel, dígalo, los Micaeles y los ajustadores son igual de divinos, sino que son manifestaciones diferentes. El uno viene a crear y el otro viene al impulso de nosotros hacia arriba. O sea, tienen una misión diferente, pero al final casi que son igual de divinos. Sí, es como que Dios estuviera ajustando, guiando las cosas con la mano izquierda, pero también con la mano derecha. Y, y ese Sí. pedacito que siempre me ha llamado la atención y que me hizo a mí hacer un muñequito con un portafolio, decía que el portafolio llevaba la voluntad de Dios. Cuando el Señor llega aquí a residir en mi mente, Él trae ya los apuntes de cuál es la voluntad de Dios para mí, para mí, para todo el estudio que hicieron de mi potencialidad y de mis probabilidades de que me convierta en un finalista. Entonces trae su portafolio para que yo lo copie y lo lea y lo ejecute. Mm. Sí, no, creo que no hay muchos ejemplos aparte de estos dos de seres que se obtengan mediante una fusión, aunque es diferente, ¿no? Nosotros realmente nos fusionamos con el ajustador y desaparece el ajustador y desaparecemos nosotros, ¿no? Y aparece un... Una nueva criatura. Sí, aquí eh, le aportamos al Supremo, no sé hasta qué puntos podemos decir que somos parte del Supremo, o sea, el humano ascendente y el ajustador. Cuando ya Mm, estamos fusionados, sí, bueno, pero incluso al fusionarse no sé cuál será nuestra, nuestro aporte. si, si nos podremos considerar parte del Supremo. Bueno, nuestra experiencia sí es parte del Supremo, ¿no? Buena pregunta. Es, es un ser que sí, que es extraño este Supremo porque se obtiene como si los
padres fuesen, pues, al menos los que le dan la experiencia a todos los seres del gran universo que están experimentando. Ujú. O sea que Ay, sí, 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 sí. Vamos a ser parte del Supremo directamente. sí somos como papás del Supremo, ¿no? Como mamás o como ¿Cómo papás. entendés ese pedacito? Acá está. Para el hombre, la fusión eventual y la unidad resultante con el ajustador residente, la síntesis de la personalidad hombre y esencia de Dios, lo transforma, pero dice igualmente potencialmente, en parte viva del Supremo. Mm. Para el hombre, la fusión eventual y la unidad resultante con el ajustador residente, la síntesis de la personalidad del hombre y la esencia de Dios, lo transforma potencialmente en parte viva del Supremo y asegura para dicho ser anteriormente mortal el derecho al nacimiento eterno de la búsqueda interminable de la finalidad del servicio universal para el Supremo y con él. Sí, este es otro nivel, porque hemos dicho muchas veces que le aportamos al Supremo, Sí. pero esto no es solo que le aportemos, sino que somos como un apéndice o- Parte de él. viva del Supremo, eso es muy bonito. Ay, qué pena con el Supremo. Sí, sí, porque él está aprovechándose de nuestra experiencia y Sí, porque es que en la es, fusión, es nosotros realmente, pues tiene su propia personalidad, su propia mente, etcétera, pero la parte de experiencia, ¿has escuchado el dicho de que nadie aprende por otro? Pero sí, la experiencia acá, es personal. pero con el Supremo no, nosotros sí Ah, sí. aprendemos por él. Sí. Mm. Y eso hace que seamos parte de él y él Sí, tal vez también parte de nosotros, se podría decir. sí. Y nosotros tenemos una parte de todos a la vez. Y es como el análisis de que como es la parte del todo y al revés. Sí, Y el realmente todo se un completa organismo. por el avance de la parte. Es como la relación entre la célula y el ser vivo. O sea, la célula obviamente es parte de ti y en algún sentido tú eres también, o parte de ti es, de tu esencia es parte de la célula. Sí. O sea, si la célula se enferma, tú te enfermas, pero también si tú te enfermas en lo emocional, por ejemplo, o de alguna otra forma, se enferma la célula. Sí. Es una lástima que no está Carolina hoy. Va a tocar repetir estos dos capítulos, esos dos párrafos. Sí, porque recordemos que la sección que estamos leyendo se llama, perdón acá, La naturaleza del ser supremo.
Y el giro que ha dado acá en estos párrafos es como hacer un énfasis muy grande en que somos los papás de ese supremo, o padres o madres, bueno. Y, o sea, su naturaleza eh, tiene que ver mucho con ese origen en los seres experienciales. Sí. O sea, su naturaleza viene siendo nuestra naturaleza. Habíamos visto creo que debe estar ahí pegada la cita de cómo nosotros le aportamos al Supremo y a la vez el Supremo cuando crece nos aporta a nosotros y se forma un círculo de doy y recibo. Sí, es como el maestro y el estudiante. El maestro le está enseñando al estudiante, pero el estudiante también le está enseñando al maestro, porque la experiencia de enseñar lo va haciendo mejor profesor y hay muchos aportes permanentes. Además, no solo la experiencia, sino los aportes directos que le pueden hacer los estudiantes. Y el Supremo crece porque nosotros crecemos, obviamente, pero también al crecer se hace mejor gobernante y se le van asignando más responsabilidades y mayor manejo de la energía, etcétera. Entonces, eh, puede guiar mejor el crecimiento de todos los seres. Y entonces ahí nosotros nos beneficiamos también por eso de que él haya crecido. Ujú. Bueno, leemos el siguiente. Y ya yo leo Creo que, ¿cuál seguía? ¿El 6? el 6. Ah, ok, espérate que yo pegué esto como al revés. Esta cita tenía que ponerla como por acá. Ya, qué pena. Listo. Entonces leo la 6. Sí, por favor. Gracias. La naturaleza divina en evolución del Supremo se está volviendo una representación fiel de la experiencia inigualada de todas las criaturas y de todos los creados en el gran universo. En el Supremo, la creadoridad y la criaturidad son la misma cosa. Estas están por siempre unidas por esa experiencia que naciera de las vicisitudes que acompañaran la solución de los múltiples problemas que acechan a toda creación finita, mientras ésta prosigue el camino eterno en pos de la perfección y liberación de las cadenas de la imperfección.
Esa palabra creaturidad, no, creadoridad y criaturidad, nunca la sabía. No, primer vez que la yo. En Yo creo, inglés, ¿qué dirá? Eso sí iba a decir. en inglés dice creatorship and creatorhood. ¿Y qué significa? Pues más o menos lo que dijeron, ¿no? Pero preguntémosle aquí a creatorship es creación y creatorhood es criatura. Pero bueno, eso son así como por encima lo que diría Google, pero debe haber más acepciones, obviamente. Y cuando se refiere, como decir, esa calidad, las palabras terminadas en dad en el español son calidad de creador o calidad de criatura. ¿Cómo se llama ese? Se me olvida lo que iba a decir, relacionado con el sufijo, el sufijo criaturidad. Creatorship, estado o condición de un creador. Sí, o sea, la condición de creador, el estado o condición de ser un creador. Sufijo creatoridad. Sufijo, o sea, calidad de. Existe creatorio, pero no creo que creatoridad, ni creadoridad. A ver, es creadoridad. Todo lo que me dice Google es documento 117, documento 117. La única parte. Eh, Bueno, pero sí es la naturaleza de ser creador o condición de ser creador. No, entonces en el Supremo son la misma cosa. Y aquí creadores, bueno, vale la pena volver a recalcar, creadores son pues los creadores supremos, ¿no? O sea, los siete espíritus rectores, los ancianos de los días y los Micaeles y las ministras divinas. Ujú, El diagramita que hemos visto varias veces y el supremo está en la mitad en sándwich entre la Trinidad y los creadores supremos. ¿No? siempre unidas por la experiencia. Sí, él es creador, por ejemplo, de seres como el famoso Magestón. Mm, Y no nos dicen qué más ahora. Bueno, no, creo que dicen que lo único que ha creado fue ese ser en conjunción con el absoluto de deidad. Y
en el sentido como de ser un ser descendente, mm, supongo que también tiene algo de creador, ¿no? ¿El, el, el ser supremo, dices? Sí, Sí, pues la muestra de que es creador es Milestone, así no sea solo. ¿Quién es el otro papá de Majestad? el absoluto de deidad. De absoluto de verdad. Tremendo, tremendo pareja que se consiguió. Sí. Sí. O sea que al final todo, la experiencia sería como un equivalente a crear. ¿Sí? Así nosotros somos co-creadores de nosotros mismos. Nosotros nos convertimos en creadores cuando logramos la fusión y creamos un ser con, ¿cómo es que dicen? Capacidad de sobrevivencia, ¿no? Bueno, ya cuando nos fusionamos ya está creado el nuevo ser. Entonces, ahí somos co-creadores. ¿Con quién? Es con el ajustador. Y todos los creadores, obviamente, es la función de ellos. ¿Cuáles son los otros tres? Los hijos, los de arriba son los tres absolutos y Trinidad. la Trinidad. Y los de abajo son los siete, los tres creadores supremos. Sí, por acá la teníamos. Vamos a pegarla otra vez. No falta. Sí, los creadores supremos son estos de abajo. Bueno, veamos el último. Ah, no, no es el último. Ya no es el último. No, Dijiste que eran nueve. eran 9. Sí, aquí hay más. Bueno, veamos el que sigue. Y El ahorita siete. de pronto repasamos que ahí siento que falta digerir aún más cosas. Bueno, el 7. Sí, el 7. La verdad, la belleza y la bondad están correlacionadas en el ministerio del Espíritu. La grandeza del paraíso, la misericordia del Hijo y la experiencia del Supremo. Dios el Supremo es verdad, belleza y bondad, porque estos conceptos de la divinidad representan máximos finitos de la experiencia ideacional. Las fuentes eternas de estas cualidades triunas de la divinidad están en los niveles superfinitos, pero una criatura tan solo puede concebir de tales fuentes como super verdad, super belleza y super bondad. Esto me parece muy, muy interesante, lo de los máximos finitos. Sí. Eso, Me, el otro día no lo explicaste. Me pareció muy chévere.
porque sí, pues el sentido de máximo finito sería una, ¿cómo es que llama esa figura literaria? Me caí para arriba. Mm, Hay una figura literaria que enfrenta, este es un máximo, pero a la vez es finito. Entonces, la comprensión de eso es que lo máximo que podríase lograr en esta etapa de esta era del Supremo, pues. sí, y bueno, también porque, sí, cuando tú dices que algo es bueno, es porque lo estás comparando con las alternativas, ¿no? Entonces hay varios caminos de acción y tú dices, este es el bueno, o sea, porque hiciste una comparación. Lo mismo cuando dices que algo es bello, generalmente es una cuestión de comparar con otras alternativas. Y dice que son máximos de la experiencia ideacional, o sea, es una cuestión de la mente, de las ideas, Sí. que quiere decir que es algo propio, no es algo en que intervenga el ajustador, por ejemplo, ahí, para saber que algo es bueno o no. Te apoyas en tu información y en tu experiencia, y así es que pones un valor o haces un juicio de qué es lo mejor en términos de ese cálculo personal que tú haces de lo que es verdadero, bello y bueno. Sí. Listo. Máximo finito de la experiencia ideacional. Bueno, sigo. ¿Eh? Bueno, dice Micael, un creador, reveló el amor divino del Padre Creador para sus hijos terrestres. Y habiendo descubierto y recibido este afecto divino, el hombre puede aspirar a revelar este amor a sus hermanos en la carne. Este afecto de la criatura es un reflejo auténtico del amor del Supremo. Ahí entonces, ¿será que el Supremo es como un canal de todo ese amor divino? Mm, un panal. Mm, mm. Que dice, bueno, que habiendo descubierto y recibido este afecto divino, el de Micael, supongo, o el del Padre, el del Padre. ¿O el Padre Creador? No lo sé. Porque dice, reveló el amor divino del Padre Creador para sus hijos terrestres. Acuérdate que el Padre no es creador directo. Entonces están hablando del Hijo Creador, que para nosotros es Padre. ¿No? O esa faceta del Padre, sí, ahí está como enredado el concepto, porque reveló el amor divino. Micael, que es un creador, reveló el amor divino del Padre Creador.
Y habiendo descubierto y recibido este afecto divino, el hombre puede aspirar a revelar este amor a sus hermanos. O solamente si yo encuentro, pensaría que sin, para mejor el mensaje que involucra allí la cita es que si yo no encuentro el amor divino que me está proporcionando, en este caso Micael, como mi padre, digamos, no puedo transmitirlo en amor a mis semejantes. Dice solamente, no dice solamente, dice, y habiendo descubierto y recibido este afecto divino, el hombre puede aspirar a revelar este amor a sus hermanos en la carne. O sea que no, yo no puedo, si yo no he descubierto ese amor divino, lo que yo estoy dando no es amor. Mm. Y rematan con esa última frase. Al final, cuando yo amo, si he descubierto el amor del Padre, es lo que yo estoy reflejando es el amor del Supremo. Una poesía. Sí, bueno, tiene sentido porque igual el Supremo es lo máximo que puede existir o que podemos entender o que podríamos, por lo tanto, emular o copiar en el espacio-tiempo. Sí, sino que nosotros, o sea, una persona de a pie no conoce todas estas No, maquinaciones no, claro que no. terminológicas, ¿cierto? Sí, no. Entonces, al final, una persona que no lo conozca, de verdad ama con el amor del Padre a través de los dones, ¿no? De haber decidido que eso es más fácil hacerlo sin este conocimiento, haber decidido someterse a la voluntad del Padre y uno empieza a expresar, son frutos del Espíritu. Ok, Complicado. bueno, Dejémosle ese 9 para dentro de 8 días que esté Carolina. Volvemos a pegar otra leidita. Muy chévere está. Mm, bueno, si dejemos ahí por hoy la próxima vez, después de haberlo meditado con la almohada y después de que nos ajusten un poquito, ujú. le volvemos a pegar una repasada. Bueno, entonces voy a parar de grabar.